Bienvenidos a este culto vespertino. Vamos a dar inicio con actitud de oración y reverencia. Vamos a escuchar el preludio y el llamamiento a la adoración en Isaías 26, del 1 al 7. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuro. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo, la hollará a pie, los pies del afligido, los pasos de los menesterosos. El camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. Amén. Dediquemos este culto a nuestro Dios, hermanos. Gracias, Padre, una vez más, porque nos permites estar reunidos en nuestras casas, adorándote y alabándote, Señor. En este momento queremos ofrecerte este culto, Señor, que llegue como una ofrenda agradable para ti. Te pedimos, Señor, que tú prepares nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, para alabarte y glorificarte, Señor. Te pedimos que tu Espíritu esté en medio de nosotros, Señor, y que se agrade de cada una de las cosas que hagamos en este culto. Sé con nosotros, Señor, permítenos ser de testimonio, Señor, y cuida nuestros corazones, Señor. Te dedicamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cantemos, hermanos, el himno número 23, Te loamos, oh Dios. Acciones de gracias, pueden compartirlas ustedes en casa, pausar el video o escribirlas al WhatsApp para que también nosotros podamos dar gracias, hermanos, por las bendiciones que el Señor nos da. Vamos a dar gracias, hermanos. Señor, muchas gracias te damos porque día con día, Señor, a pesar de esta situación que estamos viviendo, vemos tu mano poderosa en nuestras vidas, Señor. Vemos que tú no te alejas de nosotros, nos cuidas, Señor, entrar, nuestro salir, Señor. Vemos tu mano poderosa en nuestra salud, Señor, y en cada situación que nosotros enfrentamos, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos sigas bendiciendo, Señor, y que sigas, Señor, derramando tu espíritu sobre nosotros. Permítenos, Señor, ser de testimonio, Señor, a través de nuestras vidas, Señor, y agradarte, Señor, con cada una de las cosas que hacemos, Señor. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Todo esto te lo estamos agradeciendo en Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar, hermanos, el himno 241, A Cristo doy mi canto.
abrir sus Biblias en el Antiguo Testamento en Génesis capítulo 9. Vamos a pausar el video, les invito a hacer esta lectura en sus casas, pueden hacerlo de manera alternada junto con toda su familia. Génesis capítulo 9. Ahora, hermanos, leamos en el Nuevo Testamento Efesios 2, versículos del 12 al 19. Efesios 2, versículos de 12 al 19, y vamos a hacer la lectura todos juntos. Dice la palabra de Dios: En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su sangre las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Ahora, hermanos, dispongamos nuestro corazón, nuestra mente para escuchar la palabra que nuestro Dios tiene preparada en esta tarde para nosotros, a cargo de nuestro hermano Ricardo del Río, con el mensaje Dios dueño y protector de la vida. Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a ponernos en las manos de Dios para poder recibir su palabra, como lo veíamos en el culto de la mañana, que no solamente creamos de una forma vacía, sino que creamos poniendo nuestro corazón en la palabra de Dios. Así que vamos a orar, hermanos. Dios, te damos gracias porque podemos estar en tu presencia a través de Jesucristo. Tú nos has reconciliado y ahora podemos conocerte, podemos saber lo mucho que nos has amado, cómo nos has protegido hasta estos días y lo harás, y nos has dado un medio de salvación que es Cristo Jesús. Permítenos ser humildes ante ti, darte el lugar que te corresponde como nuestro Creador y nuestro Señor, como nuestro Padre eterno. Permítenos atesorar tu palabra, guardarla en nuestro corazón y compartirla con los demás. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pues vamos a iniciar con el tema de esta tarde, que lleva por título Dios, dueño y protector de la vida. Para este tema, hermanos, vamos a continuar con el estudio que hemos llevado hasta este momento del libro de Génesis. Lo vamos a ver a partir del capítulo 9, el capítulo 9 completo, y vamos a ver su contraste con Efesios en el Nuevo Testamento, capítulo 2. Vamos a iniciar, hermanos, con este tema, y podríamos hacer con solo el primer versículo todo un estudio, hermanos, tan solo con el primer versículo. Así que voy a tratar de apresurarme un poco, porque aquí la palabra de Dios simplemente en la primer parte nos revela cómo Él es el dueño, cómo Él es el protector de la vida. Y más allá, hermanos, el gran amor, el infinito amor y su gracia que tiene por nosotros. Dice la palabra de Dios en su primer versículo, capítulo 9, bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Hasta ahí, hermanos. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos. ¿Cuál es el contexto de esta bendición? Y aquí, hermanos, podemos hablar cómo Dios a través de sus palabras va a traer consuelo, va a traer ánimo, va a traer esperanza a la humanidad. Como hasta ahora, hermanos, si nosotros acudimos y vamos a la palabra de Dios, vamos a encontrar ese mismo consuelo, vamos a encontrar esa misma esperanza y ese mismo ánimo que tanto necesitamos a veces nosotros mismos, aun siendo ya hijos de Dios, y máxima aquellos que no han conocido la verdad. Así que, hermanos, ¿cuál es el contexto para que podamos ver lo magistral de este primer versículo de esta bendición? El contexto, hermanos, lo hemos estudiado en capítulos anteriores, es
que al llenarse la tierra de maldad, al haber tanta violencia, Dios decide acabar con la vida en la tierra a través de un diluvio. Ese es el contexto, hermanos, en el que viene esta bendición. Vamos a ver por qué es tan importante y trascendental que lo primero que diga Dios a Noé sean palabras de aliento. Precisamente, hermanos, estas son las palabras que necesitaba escuchar Noé en este contexto de muerte que se estaba viviendo. Sí, Dios se acordó de Noé, hombre perfecto en sus generaciones, hombre justo, que había de ser salvo a través de este medio que fue el arca. Necesitaba justamente escuchar estas palabras, porque si bien Noé y su familia y todo ser viviente que entró con él en el arca no estaban de vacaciones, ellos no se encontraban disfrutando del viaje en este encierro en el que se encontraban en el arca. Ellos seguramente estaban viviendo esa circunstancia con temor, estaban viviendo lo que estaba sucediendo durante todo este tiempo con angustia, con desesperación, con miedo. Ellos sabían que lo que estaba sucediendo afuera era producto de la maldad de la misma humanidad, que tendría que dar por resultado la muerte. Afuera había muerte, dentro había zozobra. Y esto, hermanos, porque al salir Noé del arca junto con su familia, ellos, ¿cómo se sentirían? Viendo cuál es el castigo que había recibido la humanidad por sus faltas, ¿cómo se sentiría Noé? Seguramente, hermanos, yo quiero pensar que él mismo y su familia tendrían miedo. Miedo a fallar, miedo a recibir el castigo de Dios, miedo a que nuevamente, por la maldad que hay en la humanidad, pudiesen morir. No creo que ellos, al tener la posibilidad de salir, se encontraran despreocupados, sino al ver el gran poder de Dios y el castigo derivado de la maldad, seguramente estarían preocupados. Por eso, en este contexto, hermanos, estas palabras que Dios da a Noé y a su descendencia son justas las palabras que necesitaban ellos escuchar. Bendijo Dios a Noé. Ante este contexto, Dios lo que hace es bendecir a Noé y a sus hijos y prepararlos para este nuevo comienzo. Dios no los iba a bendecir y a permitirles salir del arca y hacer lo que ellos quisieran, hacer su voluntad, sino que aquí Dios revela y les dice y vuelve a su plan original, porque el hombre fue puesto en la tierra para cumplir con un propósito. Desde los primeros capítulos con Adán y Eva, Dios les dice para qué los pone en la tierra. Es para que ellos fructificaran, se multiplicaran y llenaran la tierra, para que sojuzgaran, administraran todo lo que Dios había creado perfecto y había puesto en orden. En la segunda parte de este primer versículo es donde Dios, después de dar este aliento, este ánimo a Noé y a sus hijos, de que podían tener un nuevo comienzo sin el temor a lo que fuera a pasar, y el antecedente en versículos finales del capítulo 8, donde Dios reconoce y dice: el hombre, la intención del corazón del hombre es continuo hacer el mal desde su juventud, así que ya no destruiré más la tierra por causa de ellos. Esto da esperanza, hermanos. Dios comprende, aquí quien va a cambiar su corazón es Dios y no el hombre. Pero esto no significa que el hombre pueda hacer lo que él quiera de aquí en adelante, sino que Dios les recuerda el plan inicial por lo cual él creó todo y a la misma humanidad. Fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Es decir, Dios creó vida y lo que quería Dios es que en este perfecto orden que él creó, la vida continuara. No solamente del hombre, sino también de todo lo creado. Y lo podemos ver en su referencia en Génesis capítulo 2, versículo 28. Dice la palabra de Dios: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla,
señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí, hermanos, Dios les está dando las instrucciones, la instrucción al hombre del por qué estaba en la tierra. Él no estaba en la tierra para hacer su voluntad, sino para cumplir la voluntad de Dios. Había un plan en el hombre que Dios había creado para él. Y él, cumpliendo la voluntad de Dios, iba a glorificar su nombre, iba a honrar el nombre de su Creador. Así que, en paralelo con el capítulo que estamos leyendo, hermanos, Dios le recuerda al hombre y retoma este plan inicial por el cual lo había puesto en la tierra. Viendo nuevamente este plan inicial, en un principio, cuando todavía no había hombre, dice la palabra de Dios en el capítulo 2, ni había hombre para que labrase la tierra. En el versículo 15 también del capítulo 2 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Dios creó y puso al hombre con un propósito, para que cumpliese su voluntad. Y este propósito y esta voluntad es que él diera continuidad a la vida en el orden y la perfección en que Dios lo había puesto. Volviendo, hermanos, al capítulo 9, dando esta esperanza y estas palabras de ánimo y aliento a Noé y a sus hijos, les recuerda qué es lo que tienen que hacer. Es decir, hermanos, como actualmente estamos viviendo, la humanidad, a través de Noé y su descendencia, tendría una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. En el diluvio nuevamente estaba todo en desorden y había muerte. Estaba vacío porque se había exterminado con la vida de los seres vivos en la tierra, con excepción de aquellos que Dios había guardado en el arca para este nuevo comienzo. Pero iba a ser, hermanos, un nuevo comienzo con lo que ahora nosotros también estamos viviendo y le conocemos la nueva normalidad. Así como nosotros se nos ha pedido que estemos en cuarentena, guardados en nuestras casas, que permanezcamos en casa, que estemos en casa, que no salgamos, también se nos ha dicho poco a poco con el transcurso del tiempo y mejorando las condiciones, que nos vayamos animando, que salgamos de casa, pero bajo una nueva normalidad, bajo otra realidad, bajo otras reglas. Así, hermanos, podemos ejemplificarlo y verlo en este capítulo también. Noé y su descendencia habría de salir a este nuevo comienzo, habrían de salir de la cuarentena en la que ellos se encontraban, con esta esperanza que Dios les daba, pero en una nueva normalidad, en una nueva realidad, que lo vamos a ver en los versículos siguientes. Pero, hermanos, aquí es tan importante mencionar estas palabras que Dios nos da, porque Dios siempre nos da esas palabras de aliento y de vida. Si no hubiera sido así, hermanos, Noé y sus hijos hubieran sido incapaces, como se había demostrado anteriormente, de cumplir con esta misión. Esto es así, hermanos, porque dice la palabra de Dios que la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero hay que entender qué es este temor a Jehová para que podamos hacer su voluntad. Este temor a Jehová, hermanos, no es el temor al castigo. Como lo decíamos aquí, tal vez Noé y su familia tendrían miedo a nuevamente caer en error, ser castigados y por ello morir. Sin embargo, hermanos, Dios nos revela que esto no es así, que Él nos da esperanza, que Él es el dueño de la vida y también de la muerte. Pero en este contexto, hermanos, Dios en su sabiduría que nosotros no alcanzamos, nos dice que es este temor. Este temor no es el miedo al castigo, porque si fuera así, hermanos, hemos visto que el ser humano, a pesar de la amenaza, a pesar del castigo, se arriesga, cree que se puede esconder, cree que puede evadir a Dios y cae. Lo vimos con Adán y Eva. Dios les dijo: el día que comieren de este fruto, ciertamente morirán. Y aún así, cayeron. Posteriormente, hermanos, se nos ha dicho
que aquel que no creyere en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, y es el único medio para ser perdonados de nuestros pecados, y para tener nuevamente comunión con Dios, con nuestro Padre, aquel que no creyere y que le negare, morirá. A pesar, hermanos, de que se nos ha dicho cuál es el castigo, aún así, la humanidad, el ser humano, el hombre, la mujer, se arriesga y cae. Cree que se puede esconder de la presencia de Dios y evitar el castigo. Por eso el temor a Dios, hermanos, no es el temor al castigo, sino que la misma palabra de Dios nos muestra que este temor a Jehová es aborrecer lo malo. Lo encontramos en Proverbios capítulo 8, versículo 13. Vamos a dar lectura, hermanos. Proverbios capítulo 8, versículo 13. Dice la palabra de Dios: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Esto sí es sabiduría, hermanos. La sabiduría de Dios no es el temor al castigo, sino el aborrecer lo malo, el decir, no es bueno para mi vida, no lo quiero para mi vida, lo desapruebo, me desagrada. Esto sí es el temor a Jehová, porque esto significa, hermanos, que si no fuera de esta manera y fuera el temor al castigo, nosotros en nuestro corazón anhelaríamos, desearíamos, guardaríamos este deseo por algo malo, cualquier tentación, cualquier gusto, cualquier circunstancia, objeto, cualquier deseo de poder, cualquier codicia, nosotros la guardaríamos en nuestro corazón y le diríamos a Dios, a pesar de que me agrada, a pesar de que me parece, de que me causa placer, no lo hago por temor a ti. Esto no sería agradable a Dios, es decir, no lo hago porque te temo. Y aún así, vemos que el hombre se arriesga, cree que puede evadir, cree que puede esconderse de la presencia de Dios y cae. Esto sería, como dice la palabra de Dios, tener una tentación constante, dar lugar al diablo para caer. Por eso, hermanos, es aborrecer lo malo, porque si no fuera así, si nosotros encontramos placer y deleite, pero no lo hacemos por temor, esto está ocupando un lugar en nuestro corazón, un lugar que le corresponde a Dios. El temor de Jehová no es bueno para mí, me desagrada, lo rechazo, no lo quiero, sino que quiero es la santidad de Dios a través de Jesucristo en mi vida. Esto sí es el temor a Jehová. Así que no guardemos, no codiciemos nada que ocupe el lugar de Dios en nuestra vida, sino guardemos nuestro corazón. En nuestro corazón debe estar únicamente la santidad de Dios. Nosotros somos espirituales, ya no somos carnales, no debemos seguir lo material, las cosas de este mundo. Esto, hermanos, ya nos da pie y entrada para seguir con los demás versículos. Entonces, en un primer momento, este versículo nos lleva a comprender cómo Dios revela su amor y Él se presenta como el dueño y protector de la vida. Él quiere que continúe la vida. Lo va a hacer a través de Noé, pero bajo ciertas reglas, bajo nuevos parámetros. Dios le recuerda a Noé: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. ¿Para qué fue puesto en la tierra? Para hacer la voluntad de Dios y así glorificarlo. Pero esta nueva realidad, hermanos, en la cual el ser humano, Noé y su descendencia va a vivir, es ahora con las consecuencias de la maldad que ha entrado en la tierra, con la consecuencia de la muerte que vino a través del pecado de Adán y Eva, la desobediencia, el querer ser como Dios, el querer tomar el lugar de Dios, el codiciar la sabiduría. No creyeron porque Satanás los engañó y les dijo que no morirían, pero vemos que ciertamente la muerte entró. Caín se levantó contra Abel, su hermano, y lo mató, y Dios decide acabar con la vida en la tierra porque se había llenado de violencia. Dice la palabra de Dios en el capítulo 6, que la maldad, la gran maldad y la corrupción que vio Dios en la tierra, en todo ser viviente, fue
que había gran violencia. En el capítulo 6, versículo, hermanos, 11, dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Versículo 12, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Versículo 13, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia. Quiere decir que el hombre nuevamente quería ocupar el lugar de Dios como dueño de la vida. Si Dios es el dueño de la vida, el hombre no tiene derecho a acabar con la vida, como lo vimos en un principio con Caín y Abel. La tierra llena de violencia entonces está oponiendo este principio de Dios de que la vida continúe, de que haya prosperidad, de que todo lo que Dios creó le glorifique y le alabe en el orden perfecto que Él había diseñado. Así que, hermanos, ante esta nueva realidad, Dios pone las reglas y le dice a Noé y a su descendencia que ahora la perfecta armonía que había entre el hombre y los animales y todo lo demás que se había creado, donde la hierba y todo fruto de árbol tenía su propia semilla para dar continuidad, y asimismo los animales marinos, las aves, los animales de la tierra, todo lo que se arrastra también tuvieron este deber de multiplicarse, ahora se había corrompido. Hemos visto que hubo enemistad entre el hombre y su mujer, hubo enemistad entre hermanos, y ahora también iba a continuar y complicarse más con la enemistad, que se iba a tornar todavía más complicada entre la creación y el hombre. Hasta este entonces, hermanos, es que Dios permite al hombre tomar la vida de los animales bajo ciertas reglas. Antes no era así. Ahora Dios le dice al hombre, puedes tomar la vida, pero hay que dar continuidad. Las reglas es que el hombre no puede hacerlo de una manera descontrolada, de una manera irresponsable y bajo ciertos parámetros. Dice en el capítulo 9, lo retomamos, en su versículo número 3, desde el versículo 2. Ahora esta relación que hay entre el hombre y lo creado es de temor y de miedo. Dice, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Versículo 3. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas os los he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. El contraste en capítulos anteriores, hermanos, es que el sustento que Dios le había dado al hombre para comer, en su capítulo 1, versículo 28, dice la palabra de Dios, versículo 29, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Tanto el hombre como las bestias tenían toda planta y hierba para comer. Pero ahora esta enemistad lleva a que el hombre, ante esta situación grave de violencia, podrá tomar la vida de los animales. Esto es una representación de la maldad, de la violencia que hay en la tierra. Pero Dios pone reglas y deja muy claro que Él es el dueño y el Señor y el protector de la vida. Y esto lo deja muy claro, hermanos, en el versículo 4 del capítulo 9 que estamos estudiando, ya que dentro de la prohibición que pone al hombre es, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. La sangre que viene a representar la vida le corresponde a Dios. Esto lo veremos, hermanos, cuando cuando Jesucristo no ha venido aún, los sacrificios, la sangre derramada es para Dios. En representación de la vida que nos ha dado, le corresponde a Dios. Y posteriormente, a través de Jesucristo y su muerte, su sangre derramada por nosotros, nos trae vida,
y en esta ocasión vida eterna, sangre suficiente para todos. En este contraste, hermanos, vemos esta enemistad, este caos. Hay nuevas reglas, hay una nueva oportunidad, pero el hombre debe continuar haciendo la voluntad de Dios, hacer su voluntad, glorificándole, pero bajo una nueva normalidad. Dios pone estas reglas, hermanos, para que el hombre no lo haga de una forma desmedida. Lo dice en el versículo 5, que Dios protegerá la vida del hombre sobre los animales, demandará la sangre del hombre que algún animal llegase a herir o tomar su vida. También la vida del hombre sobre el hombre no tiene derecho a tomar la vida de su hermano, porque a Dios le corresponde, y el hombre comenzaba a tomar este lugar que solamente es de Dios. Pero retoma su idea original, hermanos, y nos da esta oportunidad en su versículo 7. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra, multiplicaos en ella. Dejando esta idea, hermanos, concluida en que Dios es el dador de la vida, vamos a ver cómo Él la va a proteger. Veamos algunos ejemplos, hermanos, en versículos de Deuteronomio, capítulo 32, 39, de cómo Dios deja muy en claro que la vida le pertenece. Porque lo veíamos, hermanos, que Dios es quien da aliento de vida a Adán, al hombre, y es entonces, solo entonces, cuando es un ser viviente. El hombre no tiene derecho a acabar con ella. En Deuteronomio, capítulo 32, versículo 39, dice la palabra de Dios: ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. En Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 6, Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Dios es dueño de la vida, hermanos, pero nos ha mostrado gran misericordia y bondad. Nos ha dado esperanza y aliento para seguir, así como lo hizo con Noé. La humanidad, ante esta situación de gran violencia, tendría que haber sido destruida. Pero Dios decide dar continuidad a través de este varón justo, y nos ha dado la oportunidad de seguir sirviéndole, glorificándole, porque es lo que realmente nos da vida, hermanos. Dios muestra su bondad y nos muestra cómo nos va a proteger. Si no fuera por esta protección, hermanos, muy difícilmente nosotros podríamos vivir, y es la única paz que podemos tener ante la circunstancia de violencia que nosotros vivimos, ante la situación de muerte que hay a nuestro alrededor, de injusticia, de violencia, de explotación, todo lo que vivimos que nos aflige, hermanos. Dios nos ha prometido dar continuidad, nos ha prometido protegernos, todo está bajo su control. Así que podemos salir, hermanos, de nuestros hogares y poder vivir confiados y seguros de que Él está con nosotros. Y Él así nos lo va a mostrar, hermanos, inclusive dándonos una señal. Volviendo a nuestro pasaje, a partir del versículo 15, Dios nos muestra que ha de dejarnos una señal. Pero esta señal, hermanos, del arco iris, vamos a ver que es una señal que Dios deja no para nosotros. Nosotros la podemos ver y nos podemos gozar de su significado, pero esta señal no es para nosotros. Y este pacto y esta promesa de no destruir la vida en la tierra tampoco es para nosotros. Esto es para Dios. Dios pone el pacto y Dios pone la señal para Él, como lo dice en el versículo 15. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Versículo 16. Esta será el arco en las nubes, y lo veré
y me acordaré del pacto perpetuo. Pero ¿cómo que Dios se acuerda, hermanos? Podemos decir, bueno, pero ¿qué Dios tiene memoria? ¿Por qué lo dice así, hermanos? Es para darnos una lección. La señal es para que Dios se acuerde, para que Dios nos revele ese gran amor y esa bondad, que las muchas aguas del diluvio no pudieron apagar. Esa es la representación del amor que se nos ha dado en su palabra y es la representación del amor de Dios. A pesar de que la violencia, de que se corrompió el camino del ser viviente, de toda carne en la tierra, haciendo el mal, a pesar de que las aguas crecieron cubriendo lo más alto de la tierra, lo que Dios había puesto en orden, matando toda carne en la tierra, aún así más alto era el amor de Dios. Esas aguas no lo iban a poder acabar, iba a prevalecer el amor de Dios por la humanidad. Y esto es así, hermanos, porque como hemos visto, las señales, lamentablemente para nosotros, y como Dios lo dice anteriormente, nuestra intención es de continuo el mal. A pesar de la señal, la maldad iba a continuar, iba a volver a caer el hombre, pero Dios ya tenía un plan perfecto para salvarnos. Quien había de cambiar su corazón y su sentir para lo creado fue Dios, porque el corazón del hombre no así cambió para con su creador. Nuevamente iba a fallar. Así que este es el pacto de Dios y es para recordarnos, porque inclusive esta señal del arco iris, hermanos, se ha perdido. A veces ya ni siquiera las personas saben qué significa esta señal. Jesucristo iba a ser en el Nuevo Testamento esa señal del nuevo pacto de vida eterna, de redención, de perdón de nuestros pecados, y aún estando Jesucristo siendo la señal, se le pedía que nos diera señales, es decir, a la señal se le pedían señales. Qué paradójico es esto, hermanos, y retomando lo del arco iris, las personas ahora recuerdan este arco iris más allá de la bondad de Dios, como que hay que llegar al final del arco iris, en esta leyenda que se tiene, para encontrar la olla repleta de monedas de oro. Creo que se conoce más esta leyenda que la gran gracia y bondad de Dios a través de su pacto con su arco iris. ¿Por qué? Porque nunca es suficiente. Las señales que Dios nos dio, que nos ha dado y que dio Jesucristo mismo siendo señal y dándonos señales de redención y de vida, no fueron suficientes para el hombre. En su sabiduría, en su entendimiento y en su maldad, no sería suficiente. Lo vemos en el arco iris, hermanos. No era suficiente esta bondad, sino que el hombre busca algo material, codicia, busca algo más allá, y de ahí surge esta leyenda. Hay que llegar al final del arco iris para encontrar la olla repleta de monedas de oro. Cuando nosotros sabemos ahora, hermanos, que hay que ir a la cruz de Cristo para encontrar el perdón de nuestros pecados y ver en su tumba vacía la promesa de vida eterna para cada uno de nosotros. Esa es la paz que Dios nos da y que nos muestra a través de su palabra. Así que, hermanos, vamos a ver cómo las señales no son suficientes para la humanidad. Lo vemos en Marcos capítulo 8, versículo 11. Nos dice así la palabra de Dios, hermanos. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Lucas 11:16. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9.
Y aquí vamos a ver, hermanos, como vimos en el mensaje de la mañana, donde al que llamaban el gemelo pedía señal. Para creer, él necesitaba ver, necesitaba tocar. No había creído en su corazón, no había creído con todo su ser. Y es ahí, hermanos, donde damos oportunidad para caer. Porque dice la palabra de Dios en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9, 8 y 9. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Así que, hermanos, ¿qué más señales queremos pedirle a Dios? No nos dejemos engañar, hermanos. Dios ya nos ha dado señal. Nos ha dado señal en que ha enviado a su Hijo, Jesucristo, su unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué más señales estamos esperando, hermanos? Ya nos han sido dadas. Así que Dios nos da esta hermosa promesa y Él mismo establece el pacto y Él mismo reconoce que tiene que cambiar su corazón hacia nosotros, porque en nosotros hay maldad y esto va a continuar. A nosotros nos da la esperanza, nos da el ánimo para continuar con su plan inicial, de continuar con la vida, de dar vida, de proteger la vida. Lo vemos, hermanos, en la parte final de este contexto. En el capítulo 9, versículo 20, después comenzó Noé a labrar la tierra. Posteriormente de que salieron del arca, bajo estas nuevas reglas, lo que hace Noé es comenzar a labrar la tierra. Eso mismo que habíamos visto en pasajes anteriores, donde dice que en la tierra no había hombre para que la labrase, y posteriormente Dios puso al hombre en el huerto para que la labrase. Dios le muestra a Noé que debe de seguir cumpliendo el propósito para el cual él fue puesto en la tierra, no para hacer su propia voluntad, no para ocupar el lugar que le corresponde a Dios, que le llevó a que la muerte entrara en la tierra, que le llevó a su casi exterminio, sino a seguir con el plan original de Dios, que la vida le pertenece y el hombre no tiene derecho a quitarla. Aquí Noé es por eso que nos dice la palabra de Dios que retoma esto y comienza a labrar la tierra. Y vamos a ver la entrada o esta situación, hermanos, de que si bien Noé, perfecto en sus generaciones, este hombre justo, estamos hablando que Dios les dice que no va a volver a castigar porque comprende la intención del corazón del hombre, que hay maldad, lo vamos a ver nuevamente aquí. Noé planta una viña, bebe el vino y se embriaga. Se puso en una situación, hermanos, en la cual podía causar humillación. Iba a desembocar en deshonra y vergüenza. No estuvo mal que labrara la tierra, tampoco que plantara una viña, tampoco que bebiera del vino, sino la conducta que tuvo de embriagarse y estar descubierto en medio de la tienda. Esto iba a causar en su misma descendencia el que ese mal que hay nuevamente se expusiera. En su versículo 22, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Versículo 23, entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Cam habría de exponer a su padre ante sus hermanos, y sabemos que esto es una gran deshonra. Habría de deshonrar a su padre, no así Sem y Jafet, que a una manera de representación del amor y el perdón de Dios con Jesucristo por nosotros, toman una conducta totalmente distinta. Voltean su rostro para no ver la desnudez de su padre y cubrirla. Así Dios, ante nuestra maldad,
nos dice su palabra, que voltea su rostro para no ver nuestra maldad y por el contrario, cubre a través de la sangre de Cristo todas nuestras maldades, todo nuestro pecado. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Así como con Adán y Eva, al caer, creen que pueden esconderse de Dios. Dios les muestra que Él en su sabiduría lo que va a hacer es cubrir esa deshonra que ahora hay en ellos, que se representa a través de su desnudez. Los cubre con pieles, porque Dios sí tiene derecho a tomar la vida que Él mismo ha creado, a tomar esos corderos para cubrir nuestras faltas y que en Jesucristo culmina esta obra maravillosa para darnos perdón eternamente y para siempre, una nueva oportunidad como aquí con Noé, bajo una nueva realidad, pero con esa esperanza de tener una nueva oportunidad de alcanzar la vida eterna que se vería a través de Jesucristo. Tenemos ahora nosotros también, hermanos, esta nueva esperanza de, a pesar de la maldad que hay en nosotros, si lo aborrecemos, si lo alejamos de nuestro corazón y tenemos a Cristo Jesús en nosotros, tendremos esta esperanza de vida, aborrecer lo malo y dejar que su Espíritu nos llene. Por último, hermanos, y haciendo esta comparación con el Nuevo Testamento, derivado de ello, pues vendría a complicarse más la situación, esta enemistad que habría, porque por la falta de Cam, a diferencia de Dios, que ante la falta del hombre Dios bendice, aquí lo que hace Noé, maldice. Ante la falta de la humanidad, Dios bendice a Noé y a la descendencia, y ante la falta y el pecado de su hijo, lo que hace Noé es maldecir a su descendencia. Lo dice en el versículo 24, despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo, más bendito sea por Jehová mi Dios, Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Vemos el contraste, hermanos, entre el proceder de Dios y el proceder del hombre. El proceder de Dios con perdón, con bondad, con esperanza, y el proceder del hombre con muerte y maldición. Vemos cómo se ha reproducido desde Adán y Eva, Caín y Abel, y ahora con Noé y su descendencia. Y esto lleva a nuevos conflictos que se verán en otros estudios, hermanos, donde, sabemos que, o se tienen estudios de que la descendencia de Sem vendría a ser el pueblo israelita, que junto con las generaciones de Jafet vendrían a conquistar y tener en servidumbre a Canaán, hijo o descendencia de Cam. Maldición que había proferido Noé sobre la descendencia de sus hijos. Esto traería que lo que era una hermandad, lo que era una humanidad en hermandad, como Dios lo había diseñado, ahora habría dos pueblos. Ahora había enemistad, guerra, esclavitud y muerte. Hermanos, a veces nos preguntan, ¿por qué hay maldad en la tierra? ¿Por qué hay muerte? ¿Por qué hay guerra? ¿Por qué hay destrucción? ¿Por qué Dios lo permite? Cuando la respuesta es muy clara y podemos responder, hermanos, a la luz de la palabra de Dios, que no es cuestión de Dios, sino es causa de la maldad del hombre. Lo dice en su versículo 13 del capítulo 6. He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. La causa de toda la muerte, del hambre, de la guerra, de la destrucción, del padecimiento, de la enfermedad, no es causa de Dios, hermanos, es causa de la humanidad, alejada y perdida de Dios.
Por eso, hermanos, nuevamente en el Nuevo Testamento, en Efesios 2, es donde esta esperanza de vida se nos da a través de su palabra, nos da nuevamente aliento, nos permite continuar con la vida, con la seguridad que solamente Dios nos da, porque dice su palabra, hermanos. Efesios capítulo 2, versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Esta enemistad, hermanos, que entró desde estas descendencias de Noé, ajenos al pacto de la promesa, sin esperanza y sin Dios. Versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Veíamos que la sangre representa la vida y la vida le pertenece a Dios. Ahora esta nueva vida eterna la encontraremos en Cristo. Versículo 14, porque Él es nuestra paz. Versículo 15, aboliendo las enemistades, haciendo la paz. Versículo 16, reconciliando con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Versículo 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos, a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Todo este desorden, toda esta enemistad, todo este caos que surge aún después del diluvio, de esta nueva oportunidad que se le da a Noé, va a haber nuevamente esperanza, va a haber nuevamente la posibilidad de tener vida, de dar continuidad a través de uno solo, que es Cristo Jesús. Así como la muerte entró por uno, la vida, la restauración va a entrar únicamente por Cristo Jesús. Recibamos su palabra, hermanos. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por su palabra, hermanos, y ahora vamos a responder a este mensaje con el himno 322, Eres mi protector. Hermanos, continuamos alabando el nombre de nuestro Dios, ahora por medio de las ofrendas. Vamos a dar lectura a la invitación bíblica que está en Lucas capítulo 6, versículo 38. Dice la palabra de Dios: Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Entonemos el himno 443, traigamos contentos. Todo
gracias te damos por todas las bendiciones que recibimos día a día. Gracias porque a pesar de la situación difícil que estamos viviendo, tú nos provees y nos das todos los días de lo que necesitamos. Gracias porque podemos agradarte por medio de nuestras ofrendas. Yo te pido que tú las bendigas, las uses para el extendimiento de tu iglesia. Si alguno de mis hermanos está pasando por alguna necesidad, yo te pido que tú le proveas de un trabajo, de algún ingreso para que pueda sostenerse y también alabarte por medio de las ofrendas. Las ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a terminar, no sin antes decir que la palabra de Dios es clara. Hemos escuchado que el Señor nos da mensaje, un mensaje certero a través de la palabra, pero también hemos escuchado que Dios protege la vida, que da una señal y que a pesar de todo Él cubre nuestros pecados. Es muy interesante lo que aprendimos el día de hoy, así que reconozcamos que al Señor le pertenece la vida. Y en ese tenor vamos a orar para ponernos en las manos de nuestro Dios en esta semana. Padre, en esta hora, gracias te damos, Señor, porque nos das la bendición de poder participar de los dos cultos en este día de culto y adoración, Señor. Esperamos que haya llegado a ti, Señor, como un aroma grato ante tu presencia, como un sacrificio vivo y agradable a tu nombre. Te pedimos, Padre, que estés con nosotros en la semana, siendo conscientes, Señor, que tú has dado nuevo orden, que tú nos guardas a través de todas las señales que das, Señor, y que la señal única y verdadera, la señal por la cual tú nos das salvación perfecta, es Cristo Jesús, Señor. Gracias te damos por el sacrificio de tu amado Hijo, porque por Él tenemos vida eterna. Te pedimos, Señor, que sigas protegiendo nuestros corazones, que sigas fortaleciéndonos en la semana y que nosotros también podamos alabar y glorificar tu nombre en todo lo que hacemos. Padre, esa es nuestra petición. Ponemos en tus manos, Señor, a toda la iglesia de Génesis para que sea bendecida por tu mano. Sabemos que así será, Padre. Te confiamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a escuchar algunos avisos que tenemos que tomar en cuenta. En el grupo vamos a estar enviando ya la actividad que vamos a estar realizando, así que estén muy atentos y también estén atentos a su lectura de la palabra. No descuidamos la lectura para que tengamos un premio, si Dios quiere. También el día lunes les seguimos invitando a que se unan con nosotros a la clase. Están interesantes, van a aprender mucho y pues será de bendición para sus vidas. También, hermanos, los miércoles de oración, no se olviden, estamos orando los unos por los otros y por las necesidades. Y bueno, el próximo domingo también vamos a estar grabando para cada uno de ustedes, así que el Señor les bendiga, les mandamos un abrazo, saludos y bendiciones.